Muy bien, pues buenas tardes a todos de nuevo. Es un gusto y sobre todo un privilegio estar de nuevo todos juntos reunidos para seguir aprendiendo y edificándonos en la palabra de Dios, en su evangelio. Bueno, hoy vamos a retomar nuestro estudio de Gálatas. Recuerden, estamos viendo y estudiando a profundidad el libro de Gálatas y quisiera que me acompañen al capítulo 1 y también que me acompañen a orar por esta predicación. Padre, te seguimos dando gracias, Señor, por tu gracia primeramente, por tu misericordia, por tu bondad, porque nos has permitido seguir de frente, Señor, seguir nuestra carrera espiritual. Porque a pesar de todo lo que hemos vivido y estamos viviendo, tú nos sostienes con tu gracia, con tu poder. Has sostenido esta iglesia, la has continuado, la has fortalecido y oramos para que tú te sigas manifestando en esta iglesia local. También oramos por la predicación de esta tarde, que tu gracia sea sobre cada uno de nosotros y que seamos edificados en el poder del Espíritu Santo a través de tu palabra. Seguir siendo afirmados en el Evangelio de la gracia, para gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, acompáñenme ahí al capítulo 1. Vamos a leer a partir del versículo 10. La predicación de hoy se titula El Evangelio de la gracia. Dice el versículo 10, pues bien, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Bueno, recordando un poco este libro de Gálatas, recuerden que Pablo estaba preocupado porque falsa enseñanza se introduce en las iglesias de Galacia y que buscaban pervertir el evangelio, que es solamente por gracia. Este tipo de falsos maestros, de falsas enseñanzas, eran los judaizantes que iban persiguiendo a Pablo y tratan de imponer su enseñanza. Particularmente regresar a cumplir las obras de la ley y sobre todo de la circuncisión. En los versículos previos ya hemos visto que Pablo establece este problema, ¿verdad? Pervertir el evangelio, apartarse del evangelio de la gracia. De hecho les dice ahí en el versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado
del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y este es el asunto del libro de Gálatas. Entonces, los peligros espirituales de apartarse del evangelio, que es solo por gracia, son de considerable magnitud. ¿Cómo responde Pablo a este reto, verdad? A esta falsa enseñanza de volver de nuevo a las obras de la ley para ganarse el favor de Dios, para ser aceptos a Dios. Bueno, escribe esta carta. Y recordando el bosquejo de esta carta en general, y es importante que lo mantengan en mente a lo largo de todo el tiempo que estemos estudiando esta hermosa carta a los Gálatas. Recuerden, para responder a ese reto, Pablo hace una defensa del evangelio de la gracia. Y esa defensa la hace en tres vertientes que si ustedes leen de corrido el libro de Gálatas, se van a dar cuenta que es fácil identificar esas tres vertientes. La primera vertiente es una defensa basada en la defensa personal de Pablo. Pablo, en su ministerio apostólico a los gentiles, hace una defensa de ese ministerio que fue comisionado por Cristo. Entonces, hace una defensa personal y eso lo podemos ver en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Si seguimos leyendo, luego viene una defensa doctrinal, que es el capítulo 3 y el capítulo 4, donde aborda el tema de la justificación por la fe, tan necesario precisamente para defender, ¿verdad?, el evangelio que es solo por gracia. Capítulo 3, capítulo 4, la justificación por la fe es una defensa doctrinal y luego viene una defensa práctica o la implicación práctica de esa defensa doctrinal, que es la libertad en Cristo. Capítulo 5, capítulo 6. Si vemos el capítulo 5, versículo 1, empieza: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Eso es lo que está en juego. Y eso es lo que Pablo está tratando de defender y de establecer en esas tres vertientes: personal, doctrinal y práctica. Bien, hoy vamos a continuar con el capítulo 1 en el contexto de esa defensa personal. En el capítulo 1, ¿verdad?, hemos visto los primeros 9 versículos donde ya se analizaron a profundidad y se estableció cuál es el problema: apartarse del evangelio de la gracia y regresar de nuevo a las obras. Ese es el problema. Y entonces, ahora en el contexto amplio de la defensa personal, pues vamos a ver aquí los versículos del 10 al 14 y Dios mediante la próxima semana veremos los versículos del 15 al 24. Defensa personal. Ahora, el versículo 10 es un versículo transicional. Dice, leo el versículo 9 primero: como antes os hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica un evangelio del que habéis recibido, diferente al que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y entonces, en el pasaje que vamos a ver hoy, el evangelio de la gracia, podemos aprender dos cosas acerca del evangelio. Uno, su origen. Número 2, su necesidad. Y bien, como todos sabemos, una de las estrategias cuando uno enfrenta o trata de enfrentar alguna situación, ¿verdad?, una de las estrategias que se utilizan es que si no puedes con el mensaje, pues ataca al mensajero, ¿verdad? Que en la lógica esto se llama, das un argumento que se llama ad hominem, o sea, atacas a la persona y no al argumento correcto, ¿verdad? Y esto es interesante y es algo de lo que está pasando aquí,
con estos falsos maestros. Parece ser que estos falsos maestros están tratando de atacar a Pablo, ¿verdad? Y reclamándole, vamos a ponerlo así, de que él está predicando un evangelio que es incompleto. Y en el contexto particular de Gálatas, pues, agregaban la ley, particularmente la circuncisión. Y recuerden que en la mente judía la circuncisión es la señal por la cual un judío, al realizarlo, era aceptable ante Dios. Y para ponerlo en un contexto actual, pues es algo similar con lo que sucede en la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Que el bautizo que hacen, ¿verdad? Lo consideran como esa señal de que ya son miembros de la familia de Dios. Y eso es lo que está en juego aquí: pervertir el evangelio de la gracia, agregarle algo al evangelio de la gracia. Y bueno, entonces hay un ataque contra el ministerio y contra el mensaje del apóstol Pablo. Y por eso Pablo empieza primero con una defensa personal de su ministerio y de su mensaje. Entonces, hay dos maneras de hacer esto. Dice aquí Pablo: busco agradar a los hombres o a Dios. Este es el versículo 10. Agradar a los hombres o a Dios. ¿Cuál sería el camino que Pablo tomaría si quisiera agradar a los hombres? ¿Cuál sería el camino que Pablo tomaría si quisiera agradar a Dios? Bueno, creo que la respuesta es evidente, ¿verdad? El evangelio de la gracia, el evangelio de Cristo, sin adiciones ni sustracciones, es el camino que Pablo toma para agradar a Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Qué había hecho Pablo toda su vida antes de su conversión? Precisamente seguir todas las tradiciones de los hombres, todas las tradiciones del judaísmo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucede después? Hay un cambio radical en la vida de Pablo, pero a Pablo no le interesa más agradar a los hombres. Pablo fue llamado y comisionado por el Señor Jesucristo, y a Él se le debe su persona y su ministerio. Entonces, el evangelio de Cristo es el mensaje que Pablo predica. La comisión de predicar a los gentiles es la comisión que Cristo le dio a Pablo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Y esto habla, pues, del origen del evangelio. Entonces, en nuestra vida como creyentes, y así como Pablo está presentando aquí esta defensa, hay dos caminos: agradar al hombre o agradar a Dios. Y es el dilema que a veces se nos presenta también en nuestra vida como creyentes: ¿cómo queremos hacer las cosas? ¿Dónde aprendemos a hacerlas? ¿A quién queremos agradar como creyentes? ¿Cómo queremos hacer las cosas? ¿Como Dios dice? ¿Como la tradición dice? ¿Como el hombre dice? ¿Como nosotros decimos? Dios es creador y dueño de todo. Dios es nuestro creador, ¿verdad? Dios es santo, Dios es justo, conocemos los atributos de nuestro Dios, pero también creó al hombre con una finalidad: glorificarle, número uno. Y número dos, que estuviera en comunión con Él. Y la única manera de glorificarle y tener comunión con Él es a través del evangelio de la gracia. Y ese es el camino que Pablo está tomando: agradar a Dios de dos maneras: en su persona y en su ministerio, predicando el mensaje del evangelio de la gracia. Bien, versículo 12: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo.
Dice el pastor MacArthur, una cosa es afirmar que se haya recibido revelación directa de Dios, pero otro asunto es probarlo. Bueno, Pablo va a probar con su vida, con su ministerio, que este mensaje es revelación divina. Claro, hoy en día y en nuestro contexto actual, Dios no habla ya de esa manera. Ahora Dios nos habla solamente a través de su palabra. Entonces no es posible que si alguien le argumenta a usted que el Dios le dio directamente tal o cual mensaje, pues debería de ponerlo en duda. En el contexto original de Pablo el asunto es diferente. ¿Por qué? Porque la palabra, como todos sabemos, el canon, el Nuevo Testamento, toda la Biblia como la conocemos hoy, todavía no estaba completada. Entonces, una cosa es en ese tiempo y otra cosa es actualmente. Y actualmente eso ya no es posible. Dios habla a través solamente de su palabra. Y bueno, fue lo que sucedió ahora con Pablo. Pablo recibe revelación directa del Evangelio. Y ese Evangelio que recibió de Dios es el Evangelio que recibió por revelación. No lo recibió de mano de otro hombre. No fue idea de hombre. No fue tradición de hombres, sino revelación directa del Señor Jesucristo. ¿Recuerdan? Él tuvo un encuentro personal con el Señor Jesús, camino a Damasco, justo cuando perseguía a los creyentes. Ese pasaje se narra en Hechos 9. En Hechos 9 narra la conversión de Saulo, que después es Pablo. Y ahí se da esa conversión y entonces todo lo que Pablo sabía, de repente, con esa revelación, ¡pum!, se le abren los ojos. Bueno, recuerden que primero no pudo ver un tiempo, ¿verdad? Y luego se abrió el conocimiento de las verdades centrales del Evangelio, que fue lo que recibió directamente de Cristo en camino a Damasco. Dice un comentarista sobre este asunto, lo cito: cuando Pablo era un incrédulo, él no entendía o no terminaba de entender el mensaje que él rechazaba. Por ejemplo, él no entendía la expiación sustitutiva, que después la cita en Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque maldito todo el que es colgado en un madero. Pablo no entendía bien esto. Luego lo entendió y lo pudo enseñar precisamente aquí en el libro de Gálatas. Sigo citando al autor, que enseña que Cristo murió en nuestro lugar. En lugar de eso, él creía que la crucifixión de Jesús probaba que él no podía ser el Mesías. Todo lo contrario. Pero también comprende como incrédulo que la fe cristiana atentaba contra la centralidad de la ley. Pero él entendió solo después de su conversión cómo el fin de la ley no atentaba contra la enseñanza del Antiguo Testamento, sino que actualmente cumplía lo que el Antiguo Testamento enseñaba. Ahora pues en el Nuevo Testamento, termino la cita. Entonces, Pablo, para ser un fiel siervo de Cristo, como dice aquí el versículo 10, un fiel siervo de Cristo, agradar y glorificar a Dios, debe predicar el evangelio que recibió del Señor mismo, tal cual, sin ponerle ni quitarle absolutamente nada. El ministerio, pues, apostólico de Pablo y su mensaje van en consonancia con lo recibido por el Señor mismo. Y eso es lo que empieza a argumentar Pablo aquí en esta sección del capítulo, del capítulo 1. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Es el origen, pues, divino del evangelio de la gracia, del evangelio de Cristo. Ahora, ¿qué podemos aprender nosotros? ¿Por qué es relevante para nosotros? Esta es una narrativa. Pablo está narrando su vida.
Pablo está narrando del versículo 11 al versículo 24 su vida antes de la conversión, luego su conversión y luego su vida después de la conversión. Eso es lo que está haciendo Pablo y lo podemos distinguir si leemos de nuevo de corrido del versículo 11 al 24. Ahora, antes de su conversión, esto que aprendimos, agradar a Dios o agradar al hombre, el origen del mensaje, el origen divino del mensaje que Pablo recibió, es relevante para nosotros. Y podemos comentar tres cosas. Uno, el evangelio debe ser predicado sin adulteraciones. Si usted le quita algo o si usted le pone algo. Normalmente, ¿qué tendemos a hacer? Quitarle lo ofensivo del evangelio para que la persona pues no se ofenda. Sobre todo cuando habla uno de el pecado. El evangelio, pues recordemos que empieza con Dios. El evangelio empieza con Dios porque Él es el creador y dueño de todo, santo y justo. El hombre se ha rebelado contra Dios. Es esclavo del pecado y está sujeto a la ira de Dios. Y bueno, Dios en su amor, a pesar de la rebelión del hombre, envía al Señor Jesucristo a hacer y pagar por lo que nosotros ni podemos hacer ni podemos pagar. Y esta es la hermosa obra del Señor Jesucristo, morir en la cruz y pagar por nuestros pecados. Ahora, no solo eso es el evangelio también demanda una respuesta del hombre, arrepentimiento y fe en la persona de Cristo. Y finalmente, no solo es una respuesta, sino también una vida cambiada. Obedecer a Jesucristo como su Señor y una vida y una conducta acorde a su nueva posición en Cristo, o sea, santificación. Esos son los 5 elementos del evangelio. Si usted le quita uno, si usted le agrega otro, eso ya no es el evangelio de Cristo. Esa es la verdad central del evangelio de la gracia mismo que recibió Pablo. Mismo mensaje que Pablo predica y es el mismo mensaje que nosotros debemos predicar. Número 2, en cuanto al ministerio, bueno, Pablo aquí está defendiendo su ministerio, pero ese ministerio debe alimentarse ¿de dónde? Bueno, de la misma revelación de Cristo, de cómo Cristo ya se ha revelado a través de su palabra actualmente. Nuestra manera de hacer ministerio, nuestra manera de llevar una iglesia, lo que se llama filosofía de ministerio, debe ser basada solamente en la palabra de Dios. Él ya ha dejado aquí en su palabra cómo debe funcionar su iglesia. Si nosotros nos salimos de ello, vamos a errar. Y usted lo ve, como hay iglesias que están sujetas al error. ¿Por qué? Porque se apartan de la palabra para seguir ¿qué? Tradiciones de hombres, experiencias personales, ocurrencias tal vez. Pero todo lo que nos aparte de la palabra desde el punto de vista ministerial, estamos sujetos al error y debemos de guardarnos. El ministerio de Pablo está basado en lo que Dios, en que Jesucristo le reveló. Y el ministerio de nosotros debe estar basado en lo que su palabra revela. No más, no menos. Número 3, personal. Tiene una aplicación personal. Y es la aplicación muy obvia, es guiarnos, pelear, luchar por guiarnos, guiar nuestra vida en todos sentidos, solo como la palabra de Dios dice. Esa es la revelación para todos nosotros, guiar nuestra vida, ¿verdad? Como la palabra de Dios afirma en todos sentidos de nuestra vida. El evangelio de la gracia entonces debe de mantenerse inalterable, porque su origen es divino, no de hombres.
Así debe ser para que pueda manifestar su poder. Le quitamos o le agregamos algo, ese evangelio pierde el poder. Y su poder es necesario. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, la necesidad del evangelio de la gracia, versículo 13 y versículo 14. Dice el versículo 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Tres cosas de la vida de Pablo antes de su conversión. Como un buen judío. Número 1, perseguidor de la iglesia. Y en el judaísmo aventajaba. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. Y no solo eso, sino que la asolaba, no le daba respiro. Bien, Pablo era una persona honesta, era una persona bien entrenada. Y es por ello que era un férreo perseguidor de esta nueva secta, como se conocía al principio, o como le llamaban los judíos. De hecho, ya he comentado que los judíos el Imperio Romano o los romanos consideraban a los cristianos como ateos, porque ellos eran politeístas, ¿verdad? Pero para los judíos era algo que no iba. ¿Por qué? Porque no había obras de la ley. Todos esos rituales, todas esas regulaciones judaicas, producto de la tradición de hombres. Bien, pues Pablo era el que perseguía y asolaba a este grupo de creyentes, a la iglesia primitiva. Y esta iglesia que proclamaba verdades que Pablo todavía no era capaz de entender. Para Pablo eran un error. Él pensaba que iban en contra de toda la tradición judía que él había aprendido. Él le estaba haciendo un favor al judaísmo. Le estaba haciendo incluso un favor a Dios. Eso es lo que él pensaba antes de su conversión, ¿verdad? En Hechos 22:3 dice la palabra. Acompáñenme allá a Hechos 22:3 con relación a esta actitud de Pablo. Hechos capítulo 22, versículo 3. Dice Pablo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino, o sea, a los creyentes, hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Esto es lo que hacía Pablo antes de su conversión. Era un fiero perseguidor de los del camino, los creyentes, los cristianos de la iglesia primitiva. Bien, ¿por qué? Porque quería agradar a Dios, pero estaba agradando al hombre. Número 2, Pablo era un judío aventajado. ¿Sí? Dice el 14, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. Pablo era un judío honesto, que perseguía y asolaba la iglesia de Cristo antes de su conversión, pero también era
muy superior a muchos de sus contemporáneos, como dice este pasaje. Es decir, él tenía un conocimiento pleno de todas las tradiciones del judaísmo. Él se definía fariseo de fariseos, experto en la ley, conocía la escritura, como él mismo se llamaba. Él estaba entre lo mejor de lo mejor y fue entrenado en la escuela más importante de su época, a los pies del maestro más famoso de su época, el rabino Gamaliel. Ahí mismo en Hechos, capítulo 5, versículo 34, aparece este hombre muy sabio. 5:34 dice: entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, ¿verdad? Un gran maestro. Él fue el maestro de Pablo en el judaísmo, Gamaliel. Preparado. Leímos el capítulo 22, versículo 3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, ¿verdad? Entonces, Pablo era un judío aventajado de entre todos los alumnos. Vamos a ponerlo en esos términos, ¿verdad? Vean aquí en Filipenses capítulo 3, versículo 4, dice Pablo: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, o sea, con esas credenciales, ¿verdad?, académicas que tenía Pablo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, pues yo más. Circuncidado al 8º día. Nada más y nada menos. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo, o sea, lo mejor. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Tal vez no había nadie más que le ganara en el celo de perseguir a la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Quién se puede decir irreprensible a la ley? Vean el corazón de Pablo antes de su conversión, ¿verdad? Era un judío preparado, aventajado. Y entonces, ¿quién le podía disputar algo? Era difícil, con esas credenciales que él tiene. Famoso en toda la región, ¿verdad? Y asolaba a la iglesia de Cristo. Es la vida de Pablo antes de su conversión, como un judío. Bueno, entonces, perseguidor de la iglesia, judío aventajado. ¿Cuál es el resultado? Pues eso habla de lo celoso de las tradiciones. Siendo, versículo 14 de Gálatas 1, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Siendo mucho más celoso. O sea, Pablo estaba en un nivel casi inalcanzable desde el punto de vista humano. ¿Sí? Ahora, se consideraba pues el judío más celoso. Tenía fuertemente arraigadas las tradiciones del judaísmo. Ahora, aquí el término tradiciones no significa necesariamente o está hablando a la Escritura o al Antiguo Testamento, sino más bien a toda esa serie de colecciones que hacían los rabinos, ¿verdad?, contenidas en un libro o en una estructura literaria denominada Talmud. El Talmud es una serie de comentarios del Antiguo Testamento y de comentarios sobre el comentario del Antiguo Testamento. Y aparte que los rabinos judíos tomaban la palabra, sacaban principios y entonces, ¿qué hacían? Enseñaban esos principios, ¿verdad?
y acababan siendo tradiciones de los padres, tradiciones judías. Entonces, una cosa es esos escritos y otra cosa es la palabra de Dios, ¿verdad? Es como ahora nosotros que utilizamos a veces comentarios, ¿verdad? Una cosa son los comentarios, pero otra cosa es en sí la palabra de Dios. Los comentarios pueden estar errados, pero la palabra de Dios no, ¿verdad? Pero Pablo seguía celosamente esas tradiciones de los padres y eso lo llevaba a actuar de esa manera, ser perseguidor y asolar a la iglesia de Cristo. Esas tradiciones, esas enseñanzas estaban arraigadas profundamente en su corazón y eso lo llevaba a actuar de la manera como lo hacía. Recuerdan en Hechos 7 el capítulo del martirio de Esteban. Dice el versículo 8, capítulo 8, versículo 1 empieza después de la muerte de Esteban, y Saulo consentía en su muerte. Interesante. Recuerden que Esteban fue el primer mártir cristiano, ¿verdad?, que murió apedreado precisamente por estos judíos, celosos de las tradiciones y de la ley. Y Esteban predicó el evangelio y ellos no lo aceptaron. Y ahí estaba Saulo consintiendo en la muerte de de Esteban. Ahora, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Qué estamos visualizando? Pablo no está defendiendo primariamente su apostolado, su ministerio. De hecho, lo hace, pero ¿qué está debajo de eso? ¿Qué es lo más importante aquí? El evangelio. Pablo está defendiendo el evangelio de la gracia, utilizando como instrumento su experiencia personal. Eso es lo que está haciendo. El poder del evangelio de la gracia. Un fariseo de fariseos, cumplidor de todas las tradiciones, irreprensible ante la ley según él se definía, aventajado de sus contemporáneos en el judaísmo. Y entonces Pablo dice, ni aún así, yo pude realmente llegar a Dios. Y por eso en el capítulo 3 dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Si Pablo era, digamos, el epítome del judaísmo, la mejor expresión, la cumbre, vamos a ponerlo así, de lo que un judío era y hacía, un líder judío. ¿Con qué argumentos se podía convencer del evangelio? Si él lo sabía todo. ¿Qué necesitaba Pablo realmente? ¿Todo esto? No, necesitaba algo más. Necesitaba el poder del evangelio de la gracia para que pudiera revelarse entonces y abrirse al conocimiento de Dios, de las verdades centrales del evangelio. Y eso es lo que está en juego aquí. Esa defensa personal que Pablo hace es la defensa del poder del evangelio, utilizando su vida como ejemplo y su ministerio. Si el evangelio de la gracia no se le hubiera revelado en el camino a Damasco a este fariseo de fariseos, a este hombre que aventajaba en el judaísmo a sus contemporáneos, ¿dónde veríamos ahora a Pablo? Siendo testigo de la muerte de Cristo, tal vez, como los otros rabinos o judíos. Entonces, él necesitaba el poder del evangelio. Y esto es por lo que les comento, la necesidad del evangelio. Pablo necesitaba el poder del evangelio para poder entender
realmente que estaba equivocado, que estaba agradando a los hombres y no a Dios, aún en su honestidad y sinceridad. Ahora, ¿qué podemos aprender nosotros? Y este es un ejemplo que podemos poner. Usted quiere convencer a alguien muy religioso, ¿verdad? A veces dentro mismo de la iglesia evangélica puede convencer, es difícil convencer a alguien muy religioso. Tal vez alguien que sepa mucha palabra, pero no tiene revelación. Y un ejemplo que se me ocurre es, por ejemplo, cuando, valga la redundancia, ¿verdad? Cuando queremos hablar con hermanos acerca del don de lenguas. Es difícil. Es difícil, ¿por qué? Si no se les revela la palabra, es difícil que lo entiendan. ¿Por qué? Que el don de lenguas, pues, ya no es vigente. ¿Por qué? Porque están las experiencias ahí. Porque está la tradición ahí tal vez. Porque ve que otros hacen, que hablan eso que ellos llaman lenguas. Entonces es difícil argumentar. Usted quiere argumentar con un devoto, ¿verdad? Porque los hay, de veras, devotos, católicos romanos. Los hay, sinceros y honestos. Quiere argumentar con la palabra y es difícil. A menos que el evangelio y su poder se le revele a su vida. Esto es lo que está en juego aquí. Pero lo que podemos aprender también es que el más religioso, el más honesto, el más perfecto moralmente hablando, así como el más imperfecto moralmente hablando, tiene necesidad del evangelio de la gracia para salvación y justificación y santificación. Y ese es el tema de Romanos 1 y Romanos 2, ¿verdad? La necesidad del evangelio. Otra cosa que podemos aprender es que puede ser muy honesto, muy sincero, muy celoso de tradiciones de hombres, religiosamente hablando, pero estar teológicamente errado. Y eso dentro de la iglesia evangélica y obviamente fuera de la iglesia evangélica. Y por eso comentaba en el primer punto, si no hacemos las cosas conforme a la palabra dice, entonces seremos sujetos del error. Ni las emociones, ni la sinceridad, ni la honestidad son nuestro punto de evaluación para saber si algo es correcto o incorrecto. Es primero la palabra de Dios. Si Dios dice que así es, adelante, hermano. Si Dios dice que así no es, hay que detenerse y evaluar el asunto. Entonces, todo lo que se hace dentro del cristianismo, fuera de la palabra de Dios, estará sujeto del error y puede costar, espiritualmente hablando, puede costar mucho. Están en juego la vida de las almas. Y eso es lo trascendente y lo relevante de Gálatas para nosotros. Entonces, como conclusión, pues, dos aspectos del Evangelio de la Gracia: su origen divino y su necesidad. Entonces, hermanos, es necesario afirmarnos en la verdad de que si le agregamos o le quitamos algo al Evangelio de la Gracia, divinamente revelado, éste perderá su poder ante el mundo tan necesitado del Evangelio de la Gracia. Bien, entonces oremos, que Dios nos ayude a mantenernos firmes en este Evangelio que es ofensivo a la mente humana. Es ofensivo hablar de pecado, es ofensivo
hablar de la ira de Dios. Es ofensivo hablar de que estamos perdidos. Es ofensivo hablar del infierno. Es ofensivo porque es exclusivo. Pero es el mensaje divinamente revelado y es el que debemos predicar. Bien. Gracias, Padre, te damos y oramos para que tú nos ayudes, Señor, a entender la importancia, el origen y la necesidad del Evangelio de la gracia. Oramos también para que edifiques nuestras vidas con Él, pero también para que nos des valor, el valor suficiente, como se lo diste a Pablo, para predicarlo sin quitarle ni ponerle nada. Para predicarlo, Señor, con la finalidad de agradarte a ti al ver salvar a los hombres a través de este poderoso mensaje, el Evangelio de la gracia, para gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues gracias, hermanos, y que tengan un bonito día. Seguimos orando por nuestros enfermos, que hay varios, y Dios mediante nos vemos la próxima semana. Bien.